Capítulo 186. La mecha se extiende hasta el infinito. 18 de febrero, año 2 del nuevo calendario. Aeródromo de Rogachevo, archipiélago de Nueva Zembla, Federación Rusa. El aeródromo de Rogachevo, que en la Tierra original era una de las bases aéreas más septentrionales del Círculo Polar Ártico, 71 grados de latitud norte, ya no sufría un entorno tan extremo. El clima se había vuelto lo suficientemente templado como para operar con normalidad. Aunque esto trajo consigo el problema del deshielo del permafrost en los cimientos, una vez solucionado, la base era mucho más fácil de gestionar que en la Tierra, donde había que preocuparse por la congelación del combustible de los jets, que ocurre alrededor de los menos 50 grados Celsius. La razón por la que había una base aérea en un lugar tan inhóspito era sencilla. La ruta más corta de Estados Unidos a Rusia pasa sobre el Ártico. A diferencia de Estados Unidos, que tiene a Canadá como barrera, Rusia colinda directamente con el océano Ártico, por lo que es natural que quieran tener unidades de defensa aérea en cualquier lugar utilizable. Tras la transferencia, esta base fue reforzada como el puesto de avanzada más oriental frente al archipiélago que ahora es zona de influencia de Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. Por ello, una unidad equipada con cazas MiG-31 se desplegaba allí de forma rotativa, manteniendo una alerta de 24 horas. Sin embargo, nunca se había producido una salida de interceptación, scramble, real. Los despegues se limitaban exclusivamente a entrenamientos. Cualquiera con sentido común lo entendería. Aunque sea la ruta más corta, ningún avión estadounidense se acercaría por ahí sin una razón de peso. Si sufres una emergencia, Mayday, sobre el Ártico y no puedes llegar al aeródromo más cercano, el resultado es obvio. Además, existen problemas específicos de las zonas polares, la desviación entre el polo geográfico y el magnético, la cobertura limitada de satélites GPS, etc., que afectan la navegación, haciendo que el vuelo instrumental sea peligroso. De hecho, hubo accidentes en el pasado por estas causas. En resumen, ¿qué sucede cuando las condiciones de una base así mejoran repentinamente? Junto a los hangares, en la zona de estacionamiento, un grupo de militares reunidos sobre sillas y cajas de munición reía a carcajadas mientras bebían directamente de botellas. No llegaban al extremo de beber el etanol usado para refrigerar los equipos, pero el estado de la disciplina en la base no era precisamente ejemplar. Sin embargo, esos mismos hombres saltaron como impulsados por un resorte cuando una alarma ensordecedora, similar a un timbre de incendios, comenzó a sonar. Los pilotos de guardia ya estaban subiendo a las cabinas, completando las listas de comprobación y preparándose para arrancar motores. Dos MiG-31 BM despegaron para responder al scramble. Esos dos aviones nunca regresaron a la base. 18 de febrero, año 2 del nuevo calendario. Washington D.C. Estados Unidos. La Casa Blanca. En una Casa Blanca que parecía incluso más ajetreada que durante la batalla por el continente del año pasado, el despacho oval era el único lugar sumido en el silencio. No obstante, los presentes indicaban que la situación no era ordinaria. Entonces, ¿Rusia tiene alguna intención de escuchar nuestra versión? El presidente dirigió la pregunta al secretario de Estado. Siguen repitiendo informes de que el aeródromo de Rogachevo fue destruido por un ataque preventivo de Estados Unidos. ¿Bajo qué pruebas? Probablemente porque no hay otro país capaz de hacerlo. Es un asunto molesto, añadió el secretario de Estado frunciendo el ceño. Un bombardero estratégico podría llegar desde Guam sin repostar, pero para los cazas de escolta sería difícil. Por cierto, tenemos confirmación de que había cazas nuestros volando en ese periodo, pero ningún bombardero, aclaró el secretario de la Fuerza Aérea. Y los portaaviones desplegados en Guam tampoco estaban en rango de ataque. Solo para que conste, añadió el secretario de la Marina, ambos enfatizaban que no fuimos nosotros. Aunque Guam, ahora en la frontera contra China y Rusia, se estaba convirtiendo en una fortaleza, su enfoque era principalmente defensivo y de recolección de inteligencia. Esto reflejaba que Estados Unidos no había tenido mucho margen de maniobra el año pasado, aunque mantenían los bombarderos estratégicos y ahora contaban con un portaaviones en rotación constante. En los alrededores están los países sudamericanos, pero dudo que quieran buscarle problemas a Rusia ahora mismo. El secretario de Defensa hablaba mientras observaba un mapa mundi compuesto por fotos satelitales. Entre África y Sudamérica había aparecido una masa de tierra que los conectaba, y diversas fuentes confirmaban que ya había enfrentamientos allí. Entonces, el presidente señaló con el dedo otra masa de tierra. ¿Es esto? Probablemente provengan del mismo mundo que Shikishima o Atlantis. Todos en la sala exhalaron un suspiro de otra vez lo mismo.
¿Y cuál es la verdadera intención de Rusia? En el fondo, están en guerra con China y el frente de Ucrania no se ha calmado, así que no querrán un conflicto real con nosotros. Parece que quieren culparnos para cerrar el incidente de forma conveniente. ¿Y creen que nos vamos a prestar a eso? El presidente hablaba con incredulidad, aunque entendía la lógica del Kremlin. Si entras en una guerra total con un enemigo desconocido, podrías terminar con demasiados frentes abiertos. Es más fácil culpar a Estados Unidos, aplicar alguna medida de represalia simbólica y volver a un punto muerto tenso pero predecible. Daba la sensación de que la situación en Eurasia ya estaba fuera de control, pero seguramente era solo una impresión. ¿Qué deberíamos hacer? Sinceramente, no tenemos tiempo para ocuparnos de Rusia, pero no podemos ignorarlos si existe la posibilidad de que tomen represalias contra Guam. Necesitamos reforzar el frente de la historia Australia. Enviar más refuerzos a Guam es imposible por la capacidad de la isla, concluyeron los jefes militares. No es que no pudieran meter más tropas en Guam, pero concentrar tanto poder en un solo punto lo convertía en un objetivo demasiado jugoso para un ataque nuclear, lo cual no era realista. Además, incluso si aceptáramos el juego de Rusia, ¿quién garantiza que los ataques de ese país desconocido contra ellos van a terminar? Exacto. Y existe la posibilidad de que a nosotros también nos salpique. En cualquier caso, elevaremos el nivel de alerta en Guam. La reunión continuó mientras los líderes se sentían abrumados por el hecho de tener muchos más frentes abiertos que en su mundo original. 18 de febrero, año 2 del nuevo calendario. Moscú, Rusia. El Kremlin. Un general del ejército ha muerto en un accidente de tráfico. Qué lamentable, dijo el presidente sin el menor rastro de pena. Sobre su escritorio había fotos del citado general reuniéndose con alguien y entregándole algo, junto a archivos que detallaban su historial de acceso a la base de datos militar. Pero, ¿qué pretendía ese hombre al culpar al ejército estadounidense? Tenía reputación de ser un vestigio de la mentalidad de la Guerra Fría. Quizá quería propagar la idea de que Estados Unidos es una amenaza mayor que los peligros desconocidos o China. Supongo que nunca lo sabremos. Pero es un hecho que nos ha dejado un problema molesto. El presidente suspiró, preguntándose por qué alguien querría provocar y aumentar el número de enemigos innecesariamente. ¿Se conoce la identidad del enemigo? Parece que fue una formación combinada de cazas y bombarderos proveniente de la nueva masa de tierra. Tras el primer ataque a Rogachevo, una segunda oleada fue neutralizada por nuestras defensas aéreas, que tenían permiso de fuego libre. Actualmente preparamos bombarderos estratégicos con misiles de crucero para atacar sus bases de origen. Se preparaba una represalia violenta con total naturalidad, y el presidente ni se inmutó. Más importante, ¿qué haremos con la prensa? No se calmarán hasta que el gobierno emita un comunicado oficial. Pero que la opinión pública y la mayoría del ejército acepten que no fue Estados Unidos es otra historia. El gobierno ruso, de hecho, no había emitido ninguna declaración oficial sobre el ataque. La situación actual, con las televisiones en vilo, se debía a filtraciones irresponsables que señalaban a Estados Unidos como el agresor. Aunque la fuente de la filtración hubiera sido cortada, la información ya rodaba como una bola de nieve, acumulando datos falsos por el camino. Sea como sea, primero debemos concentrarnos en China. Mantengan contacto bajo cuerda con los estadounidenses. Que bajo ninguna circunstancia nos obliguen a atacarlos primero. Tras ver salir a sus asesores, el presidente soltó un suspiro profundo. Hay demasiada gente en este país que todavía vive en un sueño. La época en la que competían por la hegemonía con Estados Unidos quedó atrás hace mucho. La realidad era que apenas sobrevivían gracias a la herencia de aquellos tiempos. Durante la década perdida tras la caída de la URSS, todo se volvió obsoleto. Los esfuerzos por modernizarse eran como tirar gotas de agua en una piedra ardiente frente a la inmensidad del territorio y el vasto legado de la Guerra Fría. La mayoría del equipo se mantenía a duras penas. Y en un país así, con dos frentes abiertos, Ucrania y Siberia, y una amenaza desconocida, todavía había quienes querían crear un eje de confrontación con Estados Unidos. Solo la profundidad estratégica de nuestro territorio nos salva, supongo que es el único aliado eterno de los gobernantes de Rusia. El presidente rió solo para sus adentros. Fin del capítulo 186. El link a la historia del autor estará en la descripción.